Bueno, buenas tardes o noches a todos y a todas. Les agradecemos su asistencia a este tercer ciclo de las conferencias América Invertida. El día de hoy damos inicio con la ponencia de María Angélica Quiñones, titulada Lo que pinta la violencia en Colombia, aproximación metodológica al uso de la imagen como documento. María Angélica Quiñones es estudiante del pregrado de Historia de la Universidad del Valle en Colombia. Asimismo, es integrante del grupo de estudios Violencia, Memoria y Subjetividad del Departamento de Historia en esta misma universidad. Entre su trabajo se destaca su participación como mediadora en la exposición itinerante del Museo de la Memoria de Colombia, Voces para transformar a Colombia. Si tienen alguna duda, pueden hacerla por el chat de Zoom o los comentarios de Facebook. Gracias por su participación. Então, boa tarde, boa noite a todos e todas. Agradecemos por participarem da terceira parte do ciclo de conferências América Invertida. Iniciamos o dia de hoje com a apresentação de Maria Angélica Quiñones, intitulada O que pinta a violência na Colômbia, aproximação metodológica para o uso da imagem como documento. Maria Angélica Quiñones é estudante de História na Universidade del Valle, na Colômbia. É também membro do grupo de estudos Violência, Memória e Subjetividade, do Departamento de História desta mesma universidade. Entre seus trabalhos, destaca-se sua participação como mediadora na exposição itinerante do Museu da Memória da Colômbia, Vozes para Transformar a Colômbia. Caso você tenha alguma dúvida, você pode colocá-la no chat do Zoom ou nos comentários do Facebook. E obrigada pela sua participação. Boa apresentação, Angélica. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra en este espacio. Antes de iniciar con la presentación, quisiera como ofrecer una pequeña introducción de, digamos, el origen de este trabajo, es decir, que entonces me voy a remitir a mi trabajo de grado, a mi propuesta de investigación, lo que estoy desarrollando en mi tesis de pregrado, porque es desde ahí, desde donde surge, digamos, esta inquietud o esta, digamos, necesidad de aproximarme entonces al uso metodológico de la imagen, en este caso la imagen artística, para acercarnos al fenómeno de la violencia en Colombia. Entonces, este, digamos, proyecto parte desde un ejercicio de reconocer el fenómeno de la violencia colombiana como un fenómeno de una larga trayectoria en el curso de la historia de este país. Tenemos entonces que ese ha sido un fenómeno que se ha estudiado desde distintos campos de las ciencias sociales, desde la historia, por supuesto, porque, digamos, esa larga trayectoria ha permitido una interacción social entre los distintos agentes sociales, entre los distintos actores del país. Esto no quiere decir que, digamos, me suscriba a alguna perspectiva sobre la violencia como un aspecto cultural, sino que al estar durante tanto tiempo o tener mejor un desarrollo tan amplio en la historia de este país, pues nos relacionamos de maneras distintas, cada uno con este fenómeno. Se constituye como un elemento transversal de, digamos, la vida política, social, cultural del país. Entonces, partiendo como desde ese supuesto, de esa consideración, surge como esa inquietud entonces por mirar la violencia a partir específicamente del desarrollo de unas prácticas artísticas. Y es así entonces como surge este trabajo que está titulado Lo que pinta la violencia en Colombia. Lo que pretendo con este trabajo es hacer un análisis sobre este fenómeno en distintas temporalidades. ¿Por qué? Porque durante esa larga trayectoria que ha tenido, obviamente el fenómeno no se ha constituido de maneras iguales. Han habido fluctuaciones en este fenómeno y es precisamente esas variaciones lo que a mí me interesa, digamos, evidenciar principalmente en este trabajo. Entonces, reconocer, digamos, a la violencia colombiana como un proceso que ha tenido una continuidad y una discontinuidad y no que ha marchado en una, digamos, progresión lineal que va hacia un punto en específico, es lo que me lleva a mí entonces a establecer un marco temporal que va desde el año 1948, muy emblemático, digamos, para esta problemática social y política del país, hasta el año 2012, dando saltos, es decir, haciendo un análisis diacrónico. Esta perspectiva, por supuesto, pues no es algo que yo esté planteando, ingeniando, procede de distintos estudios, principalmente desde el marco analítico del sociólogo Daniel Pecot.
Él es quien, digamos, nos va a proporcionar esa perspectiva de la violencia colombiana en una marcha, digamos, que transcurre entre la continuidad y la discontinuidad. Y entonces con este propósito me interesa tomar a 4 artistas colombianas en específico, que cada una, digamos, en los distintos momentos en los que se ha inscrito su vida y su trayectoria artística, ha referenciado entonces este conflicto social. Entonces, la propuesta es iniciar con Débora Arango, artista colombiana, nacida en la ciudad de Medellín. Con ella me interesa tomar el periodo que se conoce como la violencia con B mayúscula, que digamos se suele fechar su inicio a mediados de los años 50 o incluso a finales de la década de los 40. Y digamos, este periodo de la violencia con B mayúscula conoce como una amplitud a partir del año 1948 con el asesinato del líder liberal, candidato a la presidencia en ese entonces, Jorge Eliezer Gaitán. Esta imagen que traigo aquí, titulada Masacre 9 de abril, está refiriéndose precisamente a esos hechos. La segunda, digamos, artista que quiero, analizar en esta trayectoria corresponde a Beatriz González. Con ella me interesa tomar el periodo desde los años 1960 a 1990. Sé que puede parecer una trayectoria muy, muy amplia y al respecto tengo que hacer una claridad de por qué, digamos, estoy abordando aparentemente 3 décadas. Ella tiene una trayectoria artística muy importante y muy amplia en la historia de las artes en Colombia, y mirar entonces como cada uno de los quiebres que ha tenido su trabajo es algo muy importante entonces para introducir a la violencia como algo que permite una variación en lo que son, digamos, las temáticas de sus obras, ¿no? Representa como una ruptura, un punto de quiebre muy importante, y aquí la traigo a colación con esta obra titulada Señor Presidente. Qué honor estar con usted en este momento histórico, que es como una crítica al presidente de turno, Julio César Turbay, por las decisiones que él tomó en un momento en el que se presentaron unos hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia en Colombia. La tercera artista que me interesa tomar entonces es Ethel Gilmour. Ella era una artista norteamericana, nacionalizada colombiana, se radicó en el país acá alrededor de los años 70, y es ella con quien me interesa, digamos, analizar entonces cómo es que se produce ese proceso social que da origen, digamos, a un contacto, a una imbricación entre lo que es un contexto político marcado entonces por un conflicto social y las prácticas artísticas, el desarrollo de las prácticas artísticas. Y finalmente, Doris Salcedo es la última artista de este análisis. Con ella me interesa llegar, digamos, a ese desescalamiento de la violencia, a esa etapa final, entre comillas, de esa larga trayectoria conflictiva, y la emergencia de la memoria como un discurso que, digamos, se institucionaliza y se pretende, digamos, poner en el espacio público también, a partir de la implementación de una justicia transicional, perdón, una justicia transicional que, digamos, viene entonces oficializada a partir de a partir de la expedición de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005, que pretendía generar como un espacio para la judicialización de distintos victimarios en el marco del conflicto, y posteriormente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretendía generar un espacio de reconocimiento y de reparación integral, es decir, una reparación material y simbólica de las distintas víctimas del conflicto, víctimas individuales y colectivas. Con ella me interesa llegar a esto. Entonces, una vez ya como hecha esta pequeña introducción sobre lo que estoy abordando en mi trabajo, quise traer a colación esta cita del artista Kandinsky, que dice que toda obra de arte es hija de su tiempo. ¿Por qué? Porque esto señala más o menos la vía en la que quiero, digamos, tratar este trabajo. Esto implícitamente lo que nos está señalando es que hay un contexto de producción que antecede a la obra de arte, y es entonces en esa vía en la que yo quiero, digamos, desarrollar
la idea del contacto entre obra y contexto a partir del marco analítico que nos trazó el sociólogo Pierre Bourdieu con su teoría de los campos sociales. Si nosotros tenemos presente que la violencia colombiana se constituye, digamos, como un conflicto social de oposición entre distintos sectores políticos, entre distintos sectores sociales, que no logran, digamos, llegar a una vía concertada sobre sus diferencias, sino que están en constante, digamos, juxtaposición. Entonces podemos acercarnos a esta noción de Bourdieu, que comprende la existencia de unos campos sociales que están inscritos dentro de un espacio social macro y que están caracterizados entonces por relaciones de contradicción entre los distintos agentes. Estas distintas relaciones, o digamos este espacio de confluencia dentro de un espacio social, está dinamizado a partir de los distintos flujos de capital simbólico, material, cultural. Esto entonces lo que nos está señalando es que el poder se constituye como un eje transversal, digámoslo, en lo que es la construcción de sentido o de producción simbólica, en términos de Bourdieu. Y es así entonces como él señala que las obras de arte corresponden, o mejor, representan las formas sociales de pensamiento de una época determinada. Si nosotros estamos señalando que un campo social es un espacio de confluencia dentro de una estructura total de la sociedad, significa entonces que cada producto, o digamos las prácticas mejor en su conjunto y las distintas formas de interacción entre los distintos agentes están marcadas entonces por lo que sucede en lo que es el espacio o el campo social, el campo cultural o el campo artístico, que es digamos en lo que me interesa asentarme específicamente. Entonces, esto a lo que nos lleva es a que la obra está integrada dentro de un contexto social, histórico, específico, y por lo tanto, las formas compositivas están atravesadas por eso. Significa entonces que a la cultura, lo que es una obra artística como un artefacto que procede de la cultura o que se produce pues en el seno de una cultura específica, está determinada entonces por unos ciertos signos compositivos o identificación que le imprimen esas distintas relaciones sociales entre los distintos agentes en un campo. Entonces, digamos que tener esto presente nos sirve para hablar de cómo es que se producen a partir de las distintas relaciones entre los agentes unos espacios de legitimación que vendrían a ser las instituciones, que son las, digamos, alrededor de las cuales se construye sentido y experiencia. Y tener presente entonces que esas instituciones, al estar dentro de un marco, dentro de un campo en específico, tienen unas reglas, tienen, digamos, unas formas de encontrarse y bueno, también unas formas del desencuentro. Es así entonces como me interesa, digamos, reconocer a la individualidad de un artista, en este caso la artista Ethel Gilmour, y como una persona que está inserta en un contexto en específico, ¿cierto? Entonces, es así como quiero como asentarme en lo que es la década de los años 70, porque es ese año, al principio les mencionaba que ella pues era una artista de origen norteamericano, pero ella después se, digamos, instala en ese país, en Colombia, en los años 70. Entonces, por eso es importante que me refiera inicialmente a ese contexto. ¿Qué sucedía en la década de los 70? Se constituía como un momento de algidez social y política en Colombia, porque en ese momento la violencia había adquirido una nueva dimensión o un nuevo signo. Ya había pasado de ser esa violencia bipartidista de la que les hablaba, por ejemplo, al inicio de la exposición, y con la que me refiero a partir de Débora Arango y su obra, para convertirse entonces propiamente en lo que conocemos como el conflicto armado. A mediados de los años 60 se produjeron los primeros grupos insurgentes, los primeros grupos guerrilleros en el país, y de tal manera, durante los años 70, ellos ya tenían como todo un programa y unos objetivos trazados, y eso, digamos, significó entonces un cambio de signo de esa violencia colombiana. Entonces, esta artista llega en ese momento. Es importante entonces señalar el campo artístico, y para eso me voy al estado de las artes en Colombia,
¿Qué sucedía con las artes colombianas en los años 70? También se constituían como un espacio de redefiniciones, porque durante los años 50 fue que, digamos, el campo artístico colombiano logró constituirse como un espacio autónomo que tenía unas reglas. En los años 50, en el año 55, se crea el primer Museo de Arte Moderno, fue el de Bogotá, luego le siguió el Museo de Arte Moderno de la Tertulia. Se crea o se instituye mejor una crítica de arte en Colombia a partir de, digamos, las acciones de la crítica argentina Marta Traba y, bueno, de otros críticos de arte que procedían del extranjero y se instalaron también aquí en el país. Entonces se constituye durante los años 50 un campo artístico colombiano autónomo, y al llegar a los años 70 asisten como a una renovación. Es el momento de la politización del arte en Colombia y, bueno, también en Latinoamérica. Es el momento de las bienales de artes gráficas en Cali, en Medellín y, bueno, también en otras partes de Latinoamérica. Del llamamiento de La Habana, que fue como el resultado de ese congreso cultural que hubo en Cuba. Y es en ese contexto en el que esta artista, digamos, realiza su arribo en Colombia. Ethel Gilmour nació en el sur de los Estados Unidos. Ella se formó en el Instituto Pratt de Nueva York. Posteriormente, al terminar, digamos, sus estudios en artes, ella trabajó como maestra de artes para niños que habían tenido algún proceso de cirugías graves, y luego de eso decide como emprender un viaje por Europa para seguir estudiando y, bueno, para seguir conociendo un poco sobre las artes. Y en ese contexto se conoció con un arquitecto colombiano, el señor Jorge Uribe, en Rusia, y, bueno, sostuvieron un romance, decidieron luego casarse, y en el año de 1973 ella se traslada a vivir a Colombia. Bueno, posteriormente se nacionaliza colombiana. Las imágenes que traigo aquí a colación corresponden a unos apuntes de clase, porque es muy importante señalar que ella, como ya tenía una trayectoria artística, bueno, logró participar como docente de artes en Colombia, en la Universidad Nacional de Medellín. De hecho, fue como una de las impulsoras de la creación de ese programa de artes en esa universidad, y, bueno, posteriormente trabajó en otras universidades, participó en salones de artes, en fin, fue ganadora también de salones de arte, y eso como en cuanto a los apuntes biográficos. Es muy importante señalar su estancia o su llegada mejor a Colombia, porque esto va a significar una ruptura respecto a lo que ella venía realizando anteriormente. Ella se formó en el expresionismo abstracto, tuvo como maestro a George McNeil. Bueno, ella incluso fue alumna o estudiante de Erwin Panofsky cuando estaba en Estados Unidos, y digamos que su obra estaba caracterizada en un primer momento por la abstracción, por esa formación que ella recibió en Estados Unidos. Entonces, cuando llega a Colombia, tiene también como su lenguaje plástico está muy marcado por estos estilos, pero posteriormente, al verse, digamos, imbuida en un contexto de oposición, bueno, de fenómenos violentos tan fuertes, su obra va a venir presentando unos cambios. Es por eso que ella escribe: cuando llegué a Medellín, Colombia, en 1971, era una ciudad hermosa y tranquila. Lentamente, con el pasar de los años, su luz, su color y finalmente sus símbolos se hicieron parte de mí. Un pintor pinta lo que vive y lo que siente. Pinta su mundo y cómo esto lo afecta íntimamente. Mi mundo en Medellín ha cambiado. Mi mundo se tornó violento y mi pintura se volvió violenta. Esto, bueno, no termino de leer la cita porque supongo que se logra ver bien, pero esto de lo que nos está hablando es como esta ruptura entonces que hay en su obra, en la medida en la que ella pasa, digamos, su vida en Colombia. Ella no tuvo una mirada como ese extranjero que desea apartarse y desea, digamos, ser reconocido entonces como ese otro y desde una posición de superioridad moral, sino que en el momento en el que ella llega a Colombia se siente cautivada por lo que encontró aquí, sus paisajes, sus símbolos, su gente, y van a ser tema entonces de sus obras, de su trabajo artístico. Entonces es muy importante ver como esa aprehensión o esa intención de ella siempre aprender,
los elementos de esa cultura en la que ahorita estaba inmersa. Su obra estaba caracterizada por, digamos, una paleta de colores muy vivos, muy fuertes, y eso fue algo que ella conservó al momento de llegar aquí a Colombia y instalarse en este país. Hizo como un cambio de esos primeros ejercicios abstractos por su formación en Estados Unidos, y lentamente fue yendo o fue migrando su estilo hacia un arte más figurativo. Entonces, quiero traer aquí a colación estas imágenes que nos hablan de ese primer momento en el que, primer momento en Colombia, en el que ella, digamos, podría estar en un proceso de asimilación de ese nuevo espacio donde ahorita transcurre su vida cotidiana. Entonces, lo que hablaba, una intención de, digamos, aprehensión de esos símbolos, por eso hay en sus obras unas referencias a símbolos patrios, a elementos de la cultura popular colombiana, en fin, una cantidad de temáticas en relación a esto. Y la presencia de los animales y del color, como lo decía ahorita, pues es muy importante porque ella tiene una intención de mostrar en su obra su visión del mundo interior. De pronto es un poco redundante, pero sí, es su visión personal. Y lentamente vamos a ver entonces cómo esa visión personal sobre el mundo, sobre la vida, sobre el arte, va a entrar en choque, a representar ahí una relación de tensión, si se quiere, con lo que es entonces la materialidad, es decir, la realidad colombiana. Esta obra es del año 1973. Tenemos esta que es del año 1975, que nos está mostrando entonces al artista frente a su primera casa con su esposo, el arquitecto Jorge Uribe. Y hasta aquí, hasta ese primer momento, entonces vemos que hay siempre como una intención de ella por rescatar lo que son, digamos, los elementos de su intimidad, ¿no? El lugar que va a tener la casa en sus obras es algo fundamental para acercarse a ella. Aquí tenemos esta obra que se llama Mi primera casa con Jorge, y de nuevo nos está mostrando los exteriores de lo que era su casa, su fachada, pero luego en esta, la cama con cosas, vamos a ver entonces a una en un espacio aún más íntimo, que es el espacio compartido con su esposo, compartido con su esposo en la cama, y aquí aparecen varios elementos de lo que representa, digamos, su mundo interior y ese choque o ese encuentro que tiene con la realidad exterior. Hay una revista, por cierto, esta revista es una revista colombiana que se llama Cromos, que en su portada nos está mostrando a un encapuchado que está sosteniendo un fusil. Espero que en la presentación logre mirarse esto con detalle. Y por acá tenemos una revista que nos está mostrando a Marc Chagall, por cierto, con su esposa. Hay que tener en cuenta o recordar, digamos, como lo importante que era el amor para ese pintor, el amor por su esposa, y en fin, justamente ella está como en esta escena íntima con su esposo, junto con sus mascotas. La presencia de las mascotas nos va a señalar, digamos, la importancia que ella tiene de la vida, el cariño también que le tenía a sus animalitos, pero también, digamos, cómo ella quiere reunir en su obra o hacer a partir de su obra una síntesis entre lo que es el arte y la vida, ¿no? El arte pues con Chagall y esas referencias a lo que son los clásicos del arte moderno que a ella más le impactaban o más le gustaban, es muy constante en sus obras, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, de nuevo lo que decía, la tensión entre lo que sucede en ese mundo exterior que sería la realidad colombiana y su arte, la valoración que ella tiene de él y de la vida misma. Por acá tenemos otra obra que se llama La Siesta, que es esta de acá, de la izquierda. Aquí nos dice, 2 de la tarde, siesta, tiroteo en la calle, bala perdida que entra por la ventana, no pasó nada, oh Dios. Aquí nos está señalando ella el cristal roto, el cristal de la ventana roto por el impacto de una bala perdida. Y de nuevo, entonces, es una escena, digamos, en un plano que alude mejor como a un plano de la intimidad versus lo que está sucediendo afuera, y es ese encuentro entonces nuevamente entre lo que es la realidad exterior, que está, digamos, acechada por las balas, por la violencia, y lo que es un espacio más íntimo. Entonces nos muestra como esa relación de tensión entre lo que sucede adentro y afuera, y es cómo logra constituir su obra, cómo ella no puede tener como una capacidad de eludir estos hechos, sino hacer una referencia constante. Por acá tenemos otra que se llama La Casa,
que esta es un lienzo del año 1991 y nuevamente es la casa, y esta vez nos muestra como aspectos aún más de la intimidad. Aparece el artista pintando, que de hecho este cuadro que ella está pintando aquí, no sé si de pronto lo alcanzan a ver, espero que sí, con el puntero del mouse, pero en fin, este cuadro se llama Besitos para Medellín y lo hizo anterior, por supuesto, a este de la casa. Su esposo cocinando, nuevamente ella, digamos, en la cama con su esposo. Eso consiste como en mostrar distintas escenas de lo que es su vida cotidiana, y esa vida cotidiana que está atravesada entonces por esos fusiles. Los fusiles, pensémoslo como un equivalente entonces de esa violencia que vivía el país. Hay que tener en cuenta que Medellín, que fue la ciudad en la que ella, digamos, se radicó, fue una ciudad muy violenta durante los años 80, pues por todo este asunto del boom del fenómeno del narcotráfico. Entonces a ella le quedaba muy difícil eludir estos aspectos. Por acá hay la presencia de otra obra de ella, que es su vestido de novia, lo pintó. Y fuera de la casa, entonces está la ciudad de Medellín, caracterizada por ese paisaje montañoso. Por acá tenemos otra obra, bueno, la obra de ella es esta de acá, la más pequeña, se llama Plan Colombia. Es un lienzo que ella pinta para hacer referencia a lo que fue el Plan Colombia, que fue un proyecto, digamos, de esa lucha contra el terrorismo, ese acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Colombia, a partir de los gobiernos de Andrés Pastrana y el presidente de turno en ese momento en Estados Unidos, Bill Clinton. Si ven, podemos hacer como un símil de lo que es la obra Red Pop o Amapola Roja de Georgia O'Keeffe, que era una de esas pintoras modernas que ella admiraba profundamente. Y recordemos, o mejor retomemos lo que decía hace un momento sobre la importancia que tiene el arte, digamos, o esos clásicos del arte moderno que a ella más le gustan, que más influencian su trabajo, su lenguaje plástico en su obra. Ella lo que está haciendo aquí entonces es como una suerte de, digamos, reintegración, si se quiere, o readaptación de lo que es esa obra de 1927 de esta artista norteamericana, considerada la madre del arte moderno en Estados Unidos, o la introductora del arte moderno en Estados Unidos, versus entonces Plan Colombia, que pues fue una estrategia que concertaron estos dos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos y de Colombia, supuestamente para hacerle frente al fenómeno del conflicto armado colombiano, que consistió principalmente en un afianzamiento de las fuerzas militares, significando entonces que la mayoría del gasto destinado a partir del Plan Colombia para contener, digamos, este fenómeno o para refrenarlo, estaba dedicado a el gasto militar y policial. Y mientras tanto, entonces, lo que fue la inversión social se fue de, digamos, en un segundo plano. Alrededor de la amapola, bueno, aquí dice Plan Colombia y representa al helicóptero, digamos, haciendo aspersión de glifosato, algo que representa una problemática social muy, muy fuerte, porque pues rociar glifosato sobre el campo o sobre, bueno, cualquier otro territorio es algo muy grave. Eso es equivalente al envenenamiento de las tierras. Y alrededor de eso, entonces, hay cuerpos ensangrentados, es decir, muerte. Y ella con esto lo que está haciendo es una crítica a esa estrategia del gobierno colombiano y estadounidense, que dice que para refrenar el fenómeno del conflicto colombiano lo que hay que hacer es invertir entonces en el gasto militar en lugar de hacer inversión social. Eso es equivalente a la muerte, porque pues combatir a la gente, combatir y solamente combatir o digamos apelar a esa estrategia armada es algo que no distingue muchas veces sobre lo que es la población civil y lo que sería entonces los guerrilleros, o que se supone son el objetivo de esta confrontación. Y por acá tenemos finalmente la obra Mandela Ven por aquí, que esta es, desde mi punto de vista, la obra más importante de ella en cuanto a lo que es esa representación sobre la violencia colombiana. Ella nos está haciendo alusión a un hecho que tuvo lugar en Bojayá, un municipio
del departamento del Chocó. El departamento del Chocó es un departamento que limita al norte con el Mar Caribe y con Panamá. Es un lugar habitado principalmente por comunidades negras, indígenas, y teniendo esto en cuenta, pues ubicamos que corresponde a comunidades étnicas que son la minoría del país, ¿no? La minoría étnica del país, y por lo tanto están atravesadas por unos procesos de un racismo estructural que, digamos, se traduce en abandono estatal y, bueno, en un montón de problemáticas a raíz de esto. Y en el marco del conflicto armado, este territorio chocuano es muy disputado porque, digamos, muchos de sus afluentes fluviales o pues de sus cuencas hídricas son disputadas por distintos actores armados para, digamos, tener un control sobre las rutas del tráfico de pues, narcóticos y de armas. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que ella está representando aquí? La tragedia por la masacre que tuvo lugar en el año 2002, en mayo de 2002, sucedió que grupos paramilitares y grupos de la guerrilla de las FARC tenían varios días enfrentándose unos contra otros y la población quedó en medio del fuego cruzado. Luego ya de tantos días de estar en medio de los enfrentamientos de unos y otros, la gente decidió como acudir a la iglesia como este lugar de refugio, pero lo que sucedió, o lo que hicieron mejor, uno de estos actores, hablo de las FARC, fue lanzar un cilindro bomba en un momento en medio del ataque que cayó justo en la iglesia, la destruyó y murieron pues más de 80 personas. Esta es una masacre que habla sobre el abandono del Estado y cómo muchas veces ni siquiera le interesan estas comunidades, porque antes de que se presentaran estos hechos, la Defensoría del Pueblo y, bueno, distintas organizaciones de derechos habían emitido alertas sobre lo que podría ocurrir en Bojayá. Y cuando finalmente ocurre esto, pues simplemente fue como no asumir responsabilidades políticas, como bueno, es que este enfrentamiento fue entre estos grupos al margen de la ley, el gobierno no tenía nada que ver con eso aparentemente. Entonces, el hecho de que ella esté poniendo aquí en ese cuadro, Mandela ven por aquí, solicitando, por decirlo de alguna forma, que venga este personaje, líder de la lucha antirracial en Sudáfrica, sabemos, es como una forma, quiero pensarlo así, una forma de establecer algún tipo de homología, o sí, de relación de homología entre lo que después las luchas antirraciales en Sudáfrica y estos procesos de discriminación que sufría esta población en este momento. ¿Por qué no poner, no sé, Estado o presidente ven por aquí? Simplemente porque no le interesaba lo que pasara con esta población. Entonces esto nos está hablando sobre un racismo, ¿no? Sobre cómo opera esto y cómo deja en el olvido las necesidades de comunidades enteras cuando ya se tiene un conocimiento sobre las problemáticas que los aquejan, etcétera. Aquí nos está mostrando, tal cual como ven la fachada, si de pronto buscan imágenes en internet, así era tal cual la fachada de la iglesia, que por cierto quedó en pie. Nos está mostrando entonces la explosión, a Mandela en el centro, como esa persona a la que se acude, digamos, en busca de ayuda. Hay un ángel llorando. La presencia de los ángeles o de Dios también es muy importante en la obra de Ethel, porque como hablaba al principio, digamos, de lo que es ella y las características de su arte, ella realiza como un proceso de aprehensión de los distintos signos, de los imaginarios que atraviesan a la cultura colombiana. Entonces, por eso la presencia de Dios es muy importante. El Dios católico, el ángel no hace nada más que llorar en esta escena. Y este Cristo que está acá mutilado, pues es también una clara referencia a los hechos porque lanzaron este cilindro al interior de la iglesia y así fue como quedó el Cristo mutilado. Y bueno, el río, que es el río Atrato, ese río que se disputan o en medio del cual, digamos, está la disputa de unos y otros actores armados, por lo que decía, el control del territorio, la explotación de recursos, el tráfico ilegal de armas y de drogas. Y entonces, luego de haber enunciado, digamos, muy brevemente estas características de su obra y cómo sucede, pues a partir de, digamos, esta teoría de los campos sociales de Bourdieu, ese contacto entre arte y contexto,
hago como un llamado a lo que es la disciplina de la historia y la historia del arte para analizar esto entonces en clave histórica. ¿Por qué? Porque pues si bien es un proceso social el que posibilita el contacto entre arte y contexto, pues ese proceso social sucede en el tiempo. Nada está, digamos, por fuera del tiempo. Entonces es ahí cuando yo como historiadora, bueno, mi formación competente es al campo de la historia y no al de la historia del arte, me veo como en esa necesidad de analizar esto desde una perspectiva histórica, porque no solamente me está hablando de hechos, es decir, las obras no solamente me están hablando de hechos de la historia colombiana, sino que pues también me remite a ese proceso, a ese contacto del que hablaba. Entonces, desde la historia del arte, digamos, me acojo a lo que es la línea de la historia cultural, que ella es la que tiene como esa intención de hablar sobre las prácticas, de hablar sobre representación, etcétera, y tomo entonces una perspectiva de lo que es la nueva historia cultural con el historiador Peter Burke, quien nos habla entonces sobre cómo las imágenes se configuran en el centro de la historia y nos hablan de relaciones de poder, de relaciones sociales, de relaciones culturales, que las constituyen, que ellas están inmersas en eso, y por lo tanto, entonces, al ser unos agentes históricos o unos agentes sociales, pues perfectamente uno puede historizarlos o puede problematizar algo en torno a ellos. Son testigos mudos de la historia, porque las imágenes han estado ahí desde siempre, o el arte también, si se quiere, ha estado ahí desde siempre, y por lo tanto entonces tiene cosas que decirnos desde su ejecución, desde las formas compositivas que tienen estas figuras, sobre un momento histórico en específico. Y bueno, esto también como que recoge un poco lo que es la perspectiva de la iconografía y la iconología. Burke nos habla sobre una necesidad de ir un poco más allá, ¿no? Como de hacer interpretación histórica a partir de unos signos compositivos o de unos símbolos, digamos, que intrínsecamente están ahí, sino que nos invita a mirar la historia del arte, bien sea desde una perspectiva psicoanalítica, desde una perspectiva estructuralista, que nos habla entonces como de esos signos de la comunicación que están presentes en una obra, o desde la historia social del arte, que es, digamos, como con la que yo más estoy emparentando en este trabajo, ¿no? Porque el problema de la violencia pues corresponde a un problema de orden, digamos, político y social principalmente. Y finalmente quiero tomar entonces una perspectiva desde la historia del arte, un poco más reciente, con Peter Burke, perdón, la teníamos desde la historia cultural, ligada, digamos, a la historia, no a la historia del arte. O sea, sí a la historia del arte, pero a ver, sucede que Burke es historiador. Entonces, George D. Huberman es un historiador del arte y un filósofo que nos va a hablar, o que nos va a proponer mejor mirar a las obras de arte, ay, perdón por la bulla, no sé si se está escuchando, pero nos va a hablar sobre la obra de arte como una invitación constante, pensar en unas múltiples posibilidades de interpretación, una forma de apelar a la imaginación para elaborar, digamos, un conocimiento histórico. Un conocimiento, digamos, a partir de la obra de arte o la imagen para D. Huberman, significa un encuentro entre una imagen que está inserta en un contexto específico y que por lo tanto, digamos, está atravesada por unos marcos sociales específicos, y de esta forma pues se puede convertir en un objeto que perfectamente nos hable sobre la memoria. Entonces como que a eso es a lo que quería llegar, juntando estas perspectivas desde la historia y desde la historia del arte en específico, en diálogo entonces con una comprensión de las representaciones sobre la violencia a partir de un proceso social. Y ya con esto estaría llegando al final de esta presentación, que más que llegar como un aspecto concluyente, tajante, pues porque se trata de algún ejercicio que hace parte de lo que es mi trabajo de grado, o sea, hasta aquí no hay ninguna conclusión sobre esto. Lo que sí me interesaba entonces era poner de relieve cómo es que sucede ese proceso, que constituye a una obra de arte como algo que nos está hablando sobre un contexto en específico, que por lo tanto entonces tiene una historia, nos está hablando de relaciones sociales, culturales, políticas, en fin, dentro de un contexto en específico. Bueno, yo como estudiante de historia como tal, sí me veo como la necesidad de sustentar
eso, de hablar de la pertinencia también de este tipo de estudios, porque en el campo de la historia tiende a privilegiarse el uso de los documentos escritos para, digamos, acceder al pasado o como fuente del pasado, mejor. Entonces yo con esto lo que quiero dejar es como una invitación abierta, principalmente a analizar las obras de arte, en este caso, como algo que nos permite acceder a interpretaciones múltiples, a formas distintas incluso de hacer conocimiento, que inaugura entonces unos debates teóricos, epistemológicos, pues porque al fin y al cabo son formas distintas de hacer el conocimiento. Es una hermenéutica distinta también a la que uno tiene que acercarse para poder hablar sobre las obras de arte. Y ya con esto llego al final de la exposición. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, muchas gracias a ti, María Angélica, por esta excelente exposición. Desde pues, nuestros integrantes del grupo sale una pregunta y es sobre la obra tríptico, el tríptico que tú mostraste. Y es que si, que si crees que esta obra es un reflejo de, exacto, como un reflejo de la religiosidad en Colombia. No creo necesariamente, más bien creo que se trata de mostrar una escena de lo que es, digamos, la vida privada del artista, porque a quienes nos está representando es pues a ella misma por un lado y a su esposo, y están ellos dos frente a su casa, aunque bueno, uno podría pensar en Adán y Eva, una cosa así, ¿no? Con una mirada ahí del paraíso, porque precisamente están desnudos, pero lo veo más como eso, como mostrar una escena cotidiana. Y para ti en esa, como esa relación con la casa y la vida en Colombia también puede haber como una relación un poco espiritual o religiosa. La relación con la casa no la identifico tanto como algo religioso, a pesar de pronto esto te lo sugieren la presencia de las vírgenes, los ángeles dentro de la casa. Yo lo que veo en ella es precisamente esa aprehensión, a partir de eso, ¿no? Esa aprehensión de lo que es la cultura colombiana, porque digamos el lugar de la religión, específicamente el lugar de la religión católica, pues, es a la religión católica a la que pertenecen estas imágenes sobre las vírgenes y los ángeles, es muy importante. Entonces creo que de esta forma ella está hablando sobre cómo hay una tensión entre todos esos signos que ella, de los cuales ella se ha apropiado y convive con ellos, y pues la tensión entre lo que sucede en ese contexto marcado por la violencia y lo que es entonces su vida íntima, cómo su vida íntima y su percepción personal sobre las cosas está modelada también por esas cosas que suceden exteriormente. O sea, si la religión no tuviese el lugar que tiene en Colombia, seguramente estas evocaciones a ella no estarían presentes en su obra, porque de hecho es bastante crítica con lo que es la religión. Ella muchas veces pintó a Dios dormido o lo pintó a Jesús, perdón, a José y a María besándose, mientras en Colombia están en medio de enfrentamientos. Eso es una crítica, creo yo, como muy cruda a todo esto, ¿no? A la religión. Sí, así es. ¿El público tiene alguna pregunta? En Facebook, acá. Bueno, si no es el caso, yo te quería hacer una pregunta y es, ¿tú crees que el tema de la violencia en el arte colombiano haya ayudado a una democratización? Porque tenemos que tener en cuenta que el arte en sí es un campo con unos agentes que tienen ciertos pues, privilegios y hábitos que les permite acceder a este arte, y no siempre lo pensamos como algo de todos y todas. Pues por ese lado, ayuda a una democratización, y si también crees que apoya a la construcción de memoria colectiva frente al conflicto. Claro, yo, bueno, sí considero que el arte ha logrado dinamizar algunos procesos en el campo artístico y en el desarrollo de las prácticas artísticas. Toda vez que digamos, al estar en medio de lo que es la vida política y social del país, y hay, digamos,
al haber un artista que dice, que manifiesta que no puede desprenderse de ese contexto, pues lo que da como resultado es una referencia a ese contexto y que la gente en su obra diga, uy, aquí estamos representados nosotros como sociedad. Entonces creo que por ese lado sí hay como una posibilidad de acercar un poco más a la obra con públicos más diversos, que no sea como ese público más exclusivo que siempre componen, digamos, lo que son estas esferas, o sí, estas esferas. Que aprecian generalmente el arte. Y ahora, en cuanto a la construcción de la memoria, por supuesto que sí, sí reconozco como la importancia que tiene el arte en la actualidad para digamos, contribuir a estos procesos de memoria, y es por eso que en la última parte, bueno, me voy a permitir como salirme un poco de Ethel, porque de hecho a ella no la estoy trabajando ligada como a los procesos de la memoria, muy a pesar de que sus referencias explícitas, por supuesto, que pueden, digamos, reivindicarse en la actualidad desde ahí. Pero por eso me interesó llegar a mí, a la obra de Doris Salcedo al final, porque ella pues es la artista contemporánea por excelencia en Colombia, y es una artista que va a desarrollar a partir de un lenguaje plástico que, bueno, ya no es tan explícito por ciertas cosas que han sucedido en el desarrollo de las prácticas artísticas, pero entonces es ella la que tiene como esa intención de hacer memoria a partir de sus obras, y para eso pasar antes por un proceso investigativo con víctimas, y como que antes de construir ella sus trabajos, tener un encuentro con ellos, que le cuenten sus testimonios, etcétera, etcétera. Esta obra, de hecho, es un ejemplo de eso, ¿no? Como esa intención que ella tiene de hacer memoria, y que sabemos la memoria en Colombia es, digamos, se llevan a cabo estos procesos de una manera muy particular, porque Colombia se inserta en un proceso de justicia transicional sin haber, digamos, clausurado esa etapa de conflicto. Entonces, de todo esto ella nos habla, ¿no? Como esa intención entonces de incursionar en esto, la memoria como acción, la memoria no simplemente como conmemoración, sino como acción, como una forma de reconocimiento de esas personas que han sido violentadas. Bueno, sus lenguajes tienden como a generar un cierto tipo de oposición, o digamos, levantan algunas críticas porque dicen, ay, sí, ella es la artista que está construyendo su obra en contacto con las personas, pero al fin y al cabo, pues su arte conceptual a veces no permite que todo el mundo entienda lo que ella está haciendo, pero de todos modos hay una intención de encontrarse con estas personas y elaborar las piezas a partir de el contacto con ellos, y reivindicar no solo de reconocer no solo las acciones que han, digamos, sufrido estas personas víctimas del conflicto, sino también reivindicar la vida, como para no quedarse con ese discurso de la víctima como la persona a la que le hicieron, a la que la sometieron, etcétera, sino también reivindicar las distintas acciones que hace para sobreponerse a esos hechos. Bueno, tienes toda la razón en eso y muchas gracias por tu excelente ponencia. De verdad, muy valioso hablar de este tema ahora y muy valioso buscar cómo esta interseccionalidad entre, pues, entre la historia del arte ante todo. A todos y todas nuestros participantes les agradecemos pues, por asistir virtualmente a este evento. Les recordamos que a las 5 en punto hora colombiana tenemos también la exposición de Milena Camacho. Entonces, por favor, los invitamos a entrar a este mismo link a esa hora. Muchas gracias otra vez a María Angélica y quédense en sintonía con América Invertida.